Bueno, buenos días. Para mí es un gusto hoy estar aquí con ustedes. Este es el episodio número 12 del podcast Se Vale Llorar. Hoy estoy bien contento. Hoy nos acompaña Daniel, que está con nosotros. Icemind, como él se pone en Instagram. La verdad es que yo empecé a ver su trabajo. Me llamó muchísimo la atención las cosas que él estaba haciendo. Creo que da un valor bien importante a la sociedad. Y creo que las cosas que dice, y no solo lo del hielo, que lo platicábamos hace un poquito, que no vamos a hablar aquí de los beneficios, que sí un poquito de los beneficios del hielo y lo que hace y a lo que se dedica, pero también el crecimiento que él ha tenido y que su forma de pensar, que es la que a mí me gustó mucho, cómo él va saliendo de pensar normal y lo veía mucho en los posts que tenías, así que bienvenido Daniel, es un Gracias, gusto para Payo. nosotros que estés aquí, así Qué que gusto estar bienvenido. por acá. Buenísimo, buenísimo. Contanos un poquito, para empezar esa parte, ¿por qué te dedicas a lo que te dedicas y qué es lo Claro, que haces con el tema claro. del hielo? Pues fíjate que todo empezó en Monterrey, el tema del hielo. Pero Ujú. si nos vamos más atrás, yo desde chiquito tuve una relación con la incomodidad muy de cerca porque era una persona extremadamente competitiva y muy deportista Ujú. y tenía un papá súper exigente y yo era súper exigente conmigo mismo. Entonces eso me llevó a darme cuenta que el cuerpo empieza a hacer berrinche mucho antes de llegar a realmente su límite físico. Entonces, esta incomodidad empezó como algo físico, ¿verdad? Y Ujú. después conocí el hielo ya mucho después, cuando yo vivía en Monterrey. Y me dice mi esposa, mira, nos invitaron a un taller del método Wim Hof. Y Ujú. yo, no tengo idea qué es eso, vamos a ver. Y veo un montón de locos metiéndose al hielo y yo, puta, ¿por qué? Va? O sea, ¿por qué me hiciste eso? Pero bueno, me convenció y me dijo, tráete tu traje de baño y si te animas, te metes. Yo iba ahuevado que no me iba a meter, o sea, no me iba a meter al hielo. A mí nadie me podía obligar a meter al hielo. Pero llegué al taller y la verdad es que la historia de Mike, el instructor que nos dio el taller, que era amigo de nosotros, yo ni sabía que era ese curso, era súper interesante porque él se curó de una enfermedad que se llama Lyme, Ujú. haciendo el método Wim Hof. Lyme es una enfermedad autoinmune que te da por una picadura de garrapata A la madre. y te Ujú. empieza a afectar todo el sistema nervioso, convulsionas, pierdes movilidad, o sea, se pone bien duro eso. Y lo único que lo sacó, las medicinas no le hacían nada, porque como los médicos dicen, las enfermedades autoinmunes son imposibles de curar. Qué bueno. Eh, por casualidades de la vida, él conoció esto, lo empezó a practicar y desde hace como 7 años, 8 años que lo practica, no ha tenido ni una sola recaída del hospital. O sea, está Madres. enterito. Ujú. Entonces, a mí me resonó muchísimo eso de cómo realmente con la mente y cómo uno utilizar las herramientas que uno ya tiene, te puedes transformar. Ujú. Ese día yo fui el primero en meterme al hielo. Me piqué después de esa plática. Ahí hace poquito encontré el video de la primera vez que me metí y yo no sé por qué me acordaba que fue mucho más caótica, pero no, me metí, respiré y tranquilo y ya después pasó y nítido. Ujú. Pero entonces yo hacía eso por práctica personal en Monterrey un tiempo. Fue más o menos por pandemia, por ahí un poco antes. Em, y yo me di cuenta que me traía muchos beneficios en el sentido de que me daba mucha seguridad, me daba mucha confianza, me Ujú. daba como este feeling de poder con todo, Ujú. pero no pensaba mucho sobre eso, solo era mi Sí, práctica. sí, sí. Y cuando me mudé a Guatemala hace como un poco más de 2 años con mi esposa, eh, invitamos a unos amigos a meterse en uno de esos congeladores así de restaurante, ¿va? De hielera. Literal, congelamos unas cajas en el cuarto frío de mis Ala. papás de Ajá. plástico, piqué los bloques y ahí eché todo. Pero yo invité a los amigos como para enseñarles porque era algo que a mí me gustaba hacer. Y por supuesto empezaron a tomar videos, a subir, y entonces la Mara dijo, men, ¿quién está haciendo eso en Guate? Que nos enseñe, que no sé qué. Y así, por eso, o sea, literalmente por esa vez que invité a mis amigos, un par de veces que los invité, me dijeron que si me animaba a dar un taller. Y yo dije, mira, démosle. Solo porque se sale de mi zona de confort dar un Cabal. taller. Y Ajá. dije, chingue su madre, lo voy Ajá. a hacer, ¿va? Ajá. Entonces me empecé a preparar y a certificar y todo. O sea, como que poco a poco, cuando empecé a dar los talleres, dije, no, esto realmente me interesa. Pero me fui más por el lado de la mente, más por el lado de la neurociencia, más por el lado de cómo esta incomodidad cortita física Cabal. te puede traer un gran cambio en tu vida, en incomodidades más largas, como pasar una etapa dura de tu vida. Mm. O sea, yo me salí de mi trabajo, ¿verdad? Y no ha sido un proceso fácil. Ahí en una montaña rusa en lo que, ¿verdad? Me Ajá. acomodo, veo qué hago, soy arquitecto, pero me dediqué mucho a Icemind de este tiempo, ahí encontrándome, ¿verdad? Ujú. Pero lo que me ha dado el hielo es esa resiliencia de entender que no pasa nada,
con los dolores, con las molestias, con los Sí. problemas que te da la vida, sino lo único que tienes que hacer es ver tu vida como un hielito, Ujú. tranquilo. Sí, qué chilero, qué chilero. La verdad que cabal estábamos hablando con Wicho antes que vinieras que yo me leí un libro que se llama Generación Dopamina Ajá. y explicaba como que físicamente qué es lo que pasa, ¿me entiendes? O sea, creo que la hormona del placer en nosotros es la dopamina. Ujú. Y todo lo que te genera dopamina después te da como goma, vamos, o sea, el guaro te da dopamina, las drogas te dan dopamina, ¿me entendés? El acto sexual te da dopamina, entonces, pero después te entra un bajón Sí. feo porque el cuerpo compensa, o sea, el cuerpo es tan maravilloso que compensa la felicidad o lo que sentís, el placer, con un poquito de tristeza. Ujú. Entonces, él le decía que el hielo también, o los baños fríos en la mañana, Sí. es al revés, vamos, entonces le das un poquito de sufrimiento al cuerpo o el hielo meterte, y entonces después te genera un efecto contrario, vamos, te genera Exactamente. felicidad, te genera placer, te genera seguridad, lo que vos mencionabas, sentís que sos poderoso, ¿vos? Sí, sí. Es una nai. No, y eso que dices es increíble porque es justo ese dato que diste lo que saca a la gente de la depresión. O sea, la gente que empieza a hacer esto constante salen de un estado depresivo, aunque haya sido muy fuerte, ¿verdad? Porque cuando tú te metes al hielo, justo el cuerpo entiende que estás valiendo madres y entonces compensa y te libera hasta un 250% más de dopamina, pero en un término prolongado. O sea, no te crea un pico que después te crea un bajón, sino que te lo libera 6, 8 horas, se baja en otras horas. Entonces tú pasaste el resto de tu día con ese boost de una hormona que no solo te da felicidad y placer, sino es una hormona que también te da como un sentido de propósito, como una energía para hacer cosas, para hacer tus proyectos, ponerte a organizar, a planear, etcétera. Entonces, por ejemplo, la gente que está conmigo en la Sociedad del Hielo, yo tengo varios casos de gente que llegó con estados de depresión muy fuerte, tomaron el taller, pasó una semana y dijeron, me sentí tan bien que quiero ver qué pasa si lo hago seguido. Y, o sea, el día de hoy, un par de meses después, son otras personas completamente. Sí, que nada, Sí. de verdad que sí. Mira, y tal vez, o sea, desde tu infancia, este tema de incomodidad, de retarte a vos mismo, te ha llevado a este tema, pero creo que la mayoría de las personas, creo que nuestro despertar o nuestro querer hacer más cosas o hacer cosas diferentes ha venido de situaciones así. O sea, creo que está súper bien la analogía de ver cómo el hielo es un tema de sufrimiento, si lo querés ver así, pero compensa. Igual es en general, ¿me entiendes? Creo que las situaciones, nosotros los seres humanos estamos evitando el dolor por cualquier forma. Entonces hacemos todos esos métodos, vamos, y sabiendo que a través del dolor, después del dolor está la felicidad, vamos, o está el propósito, o está esas cosas. En mi caso así fue, ¿me entiendes? Yo creo que cuando fue mi divorcio, yo sufrí muchísimo y al principio empecé a buscar herramientas para no sentir el dolor. Pero después dije, no, chingue su madre, Dios vos, y lo sentí. Entonces después hay un mundo a través después del dolor, hay un mundo de felicidad, un mundo de propósito, un mundo de muchas cosas. Una de estas cosas es el podcast, entonces que dije, ¿por qué no? Hagámoslo, contemos la historia, quitémonos la máscara de tratar de ser perfectos y seamos vulnerables. Entonces, en tu caso, ¿qué fue? O sea, ¿ya venías vos predispuesto? ¿Fue la mentalidad de tu papá? ¿O qué te hizo a vos querer salir del cascarón y pensar cosas nuevas? Qué buena pregunta. Fíjate que yo creo que fue poco a poco, o sea, siempre, mira, yo me autodenomino rebelde, ¿ok? O sea, siempre me ha gustado llevarle la contraria a la gente y, o sea, soy arquitecto, ¿verdad? Y parte de mis diseños a veces parten de una idea de romper la norma, de hacer lo que me han dicho que es imposible de hacer. ¿Por qué? Porque yo quiero y puedo y se chingó, ¿verdad? Entonces, yo siento que literalmente la práctica del hielo es lo que me animó a mí a decir, ¿sabes qué? Quitémonos estos velos, estas máscaras, porque es incómodo. Y me he dado cuenta que cuando me expongo a lo incómodo, sale algo más fuerte. Así como cuando uno cambia de piel, ¿verdad? O sea, si uno fue un reptil, cambia de piel, seguramente es doloroso. No sé, ¿verdad? Nunca he hablado con una lagartija, pero seguramente es un proceso doloroso. Y me llamó la atención lo que dijiste de lo del divorcio, ¿verdad? De que estabas buscando primero cosas para evitar el dolor. Sí. Y me acordé de un ejemplo que dice Michael Singer en el libro de Untethered Soul. No sé si lo has leído, es buenísimo, te lo recomiendo porque habla de cómo uno se puede desprender de este como cuerpo del dolor y sufrimiento que uno solito tiene. Y él pone un ejemplo que me encanta, que es, digamos, tú tienes una espina
¿verdad? Entonces, supongamos que esa espina la tienes en tu pierna o sí, en tu pierna, tienes una espina. Entonces te das cuenta que no puedes salir a caminar porque a veces topas con árboles y así como que te molesta la espina. Entonces mejor dejas de caminar y ya solo caminas en la calle. Y después te das cuenta que no puedes dormir bien porque esa espina, o sea, cuando te giras de lado te duele. Entonces te inventas un aparato en el que ahora puedes dormir para que no te moleste esa espina. Pero entonces después conoces una persona, pero entonces con esa persona ya no puedes abrazarle en la noche porque entonces buscas otra cosa y El empiezas a aparato te molesta. generar así toda una vida alrededor de protegerte de esa espina para que no te toque el dolor cuando todo hubiera sido tan fácil como Arrancarte. quitártela. ¿Me entendés? Ujú. Lo que él llama quitarte la espina es ver ese dolor de frente, ese trauma, esos problemas que uno tiene, esas inseguridades, esas creencias limitantes, o sea, verlas de frente causa un dolor, o sea, eso Sí. es un hecho, a nadie le gusta verse vulnerable ante uno mismo, pero cuando lo ves y te das cuenta que no eres tú y que no te está aportando nada y lo descartas, te quitaste una capita de la cebolla. Cabal. Al final es irse quitando capas de la cebolla y va saliendo cada vez una versión más auténtica tuya. Y yo, ahora lo otro que te iba a preguntar a ti es, o sea, dijiste que empezaste a hacer esto del podcast y a quitarte las máscaras. Sí. ¿Cómo te has sentido Súper bien. quitándote las máscaras? Es libre y es autenticidad, lo decíamos en el otro, es de verdad, es tan rico ser auténtico porque entendés que no pasa nada, ¿me entendés? Toda mi vida yo traté de crear una imagen por miedo al rechazo, porque yo traía esa herida del rechazo, ponerle, entonces no, entonces ¿qué van a pensar bien? Entonces creas un avatar y perfecto, ¿me Sí, entiendes? O sea, que sí. habla bien, que se va bien, que queda bien con las personas, porque yo quedaba Claro. súper bien con las personas. Entonces, cuando yo hice el episodio 3, que fue donde conté toda mi historia, mis adicciones, todas las cosas que yo hice para no sentir dolor, me liberé, ¿me entendés? O sea, sentí Qué tan fuerte. rico que entonces dije, bueno, ya puedo ser con todo mundo así. Entonces te vas integrando, tu personalidad se va integrando. Entonces, súper bien esa parte. Pero me puse a pensar ahorita que vos estabas hablando que imagínate la sociedad, mucha de la sociedad está estructurada para que te duelan cosas. O sea, está hecho cada una de las cosas está para llenar vacíos. Entonces, si todas las personas pensáramos así, de, mira, ¿sabes que me voy a quitar la espina, no sentir dolor? ¿Cuántas industrias quebrarían? Ah, muchísimas. ¿Me entendés? O sea, muchísimas. O sea, empezando, digamos, por el alcohol, ¿verdad? El cigarro, la comida procesada que te libera esa dopamina. claro, A la madre, no sé si tú has hecho un detox de comida, pero sí, yo hace poquito, el año pasado, hice una cosa que se llama el 75 Hard. Es un reto sí, es de 75 días, ¿verdad? Tienes que hacer 2 veces ejercicio al día en momentos separados, o sea, uno en la mañana, en la tarde. Uno tiene que ser afuera, o sea, llueva, trueno, relampaguee, tú tienes que salir. Cero alcohol, yo me quité la nicotina, yo le daba al vape y así, siempre traté de quitármelo y no podía, hasta que dije, ni madres, ¿verdad? Me quité la nicotina y una dieta, tú puedes escoger la que quieras, pero una dieta que no te permita cheat days, ¿verdad? O sea, que Ya. puedas, un día una hamburguesa, no, Cero. esto no puedes. Yo me quité el gluten, me quité el azúcar, me quité todas las comidas procesadas, ¿verdad? Y aceites de semilla, aceites vegetales. Todas estas son comidas que te inflaman el cuerpo. Sí. La que más me causó shock fue el azúcar. Yo no tenía ni idea que estaba adicto al azúcar hasta que me la quité. Y entonces era como, puta, ¿qué voy a comer? Y que un chocolatito, o sea, no puede ser. Y es que un montón de cosas, uno se toma un Gatorade por el ejercicio, tiene un chingo de azúcar, ¿verdad? Que un chocolatito tiene un chingo de azúcar. Te comes un cereal que hasta te los venden, es bueno para el corazón, los Cheerios. Ajá. ¿Qué va a ser bueno para el corazón eso? Pues, o sea tiene gluten, que es inflamatorio natural del cuerpo, tiene aceites vegetales, tiene azúcares añadidos. Entonces, estás empezando tu mañana con una bomba de cosas que no son buenas para la salud. Y sí fue lo más, ¿sabes? Que ni siquiera me dio tiempo de pensar en lo del cigarro cuando me quité el cigarro. Era tan difícil lo otro. Tan difícil lo otro que me quitaba la atención lo de la comida y era impresionante. Entonces yo cambié, fue un proceso de cambiar, o sea, las cositas que me hubiera comido antes de dulces por ahora me voy a comer un yogur y una fruta, ¿verdad? ¿Me entendés? Sí, que compensaba. Sí. ¿Y cómo cambió tu vida? O sea, ¿tuviste una vida después de esos 75 días? ¿Sos otro? Soy otro. O sea, no te puedo explicar literalmente lo que me dio
ese reto de los 75 días. Físicamente, o sea, tanto de salud como la parte de mental y emocional. Entonces, primero lo de la salud. Yo siempre, como te dije, siempre fui muy deportista, pero de chiquito obviamente era constante porque tus papás te llevaban al tenis. Yo, Sí. o sea, jugaba tenis 4 horas al día porque competía y bla, bla, etc. Hubo un punto en el colegio que hasta 6 horas hacía ejercicio al día. Era ridículo. Sí. Después llegué al TEC a estudiar y pues te distraes y hay otras cosas y la party y la chingada. Y entonces dejé de hacer ejercicio constante y era muy esporádico. Y como que ese hábito de ser deportista esporádico me lo llevé por un montón de tiempo. Entonces yo seguía sintiendo que era deportista porque siempre me mantuve un poco activo, pero 2 veces una semana, después una semana no, después una semana súper intensa y así, ¿verdad? Este reto por 75 días tenías que hacerlo todos los días, porque si fallas en cualquiera de las cosas, tienes que empezar del día 1. Y entonces ya cuando vas en el día 30, o sea, ya dices, a la puta, no puedo fallar, pues, porque si fallo, qué dolor volver a empezar. Entonces, hubieron momentos donde yo quería tirar la toalla, donde yo me sentía que ya no quería, que estaba cansado, etcétera. Pero haber mantenido esa constancia en la comida, en tomar agua, te obligan a tomar 1 galón de agua al día. Me di cuenta que no tomaba ni madres de agua, o sea, esa botellita que está por ahí. Ni eso me tomaba a veces en un día. Agárrala. Aquí tengo yo mi agüita, pero sí, gracias. Y lo de comer bien, empecé a sentir mi cuerpo como volver a regresar a su estado natural. Mi ánimo cambió, mi semblante cambió. O sea, no sé si alguna vez fumaste, pero cuando uno deja de fumar, como que le regresa la luz a la cara, ¿verdad? Te cambia la piel, duermes mejor, tienes más energía. Y ahora por el lado mental, hacer 75 días seguidos es una cosa difícil, sin excusas. Querás llorar, querás tirar la toalla, estés enojado, estés estresado, sea a la 1 de la mañana porque tuviste 1000 cosas o tuviste que ir a talleres y regresar y tener que ir a hacer el workout afuera. Eso te da una disciplina en la mente que es otra cosa, ¿verdad? Y eso la he arrastrado, o sea, terminé el reto y ahora las cosas que digo, yo voy a hacer esto y esto y esto. No fácil. Ni lo pienso. O sea, ya es como, ya, o sea, ¿qué? Digamos, ahorita llevo como 35 días metiéndome todos los días al hielo y ya ni lo pienso. O sea, voy en la mañana, me levanté y me meto. Ganas de meterme, a veces es 0, a veces es 10, ¿verdad? Pero cuando es 0, ya lo que me he dado cuenta es que ya ni siquiera peleo con el dolor. Es como solo me meto tranquilo. Mi mente entiende que así es. O sea, que cuando yo decido algo, lo voy a hacer. Y el resto de mi día fluye. Cuando no lo hago en la mañana y lo hago en la tarde, se siente un poco diferente. Se siente como que cuesta un poquito más agarrar esa atracción. Buenísimo. Mira, o sea, entiendo que tu formación, yo no sé cómo fue la parte de tu infancia y de tu formación universitaria, pero hablamos mucho de la parte física ahorita, de los retos que has tenido y de tu disciplina deportiva. ¿Qué te hizo? Porque me llama mucho la atención de verdad tu forma de pensar, ¿me entiendes? O sea, y yo lo he puesto aquí con las personas que vienen y hablamos de conciencia. Entonces la conciencia muchas veces nos viene de una situación traumática que tienes que salir, entonces adquirís conciencia. Hay otra gente que la traía, ¿me entendés? Que el abuelo o el papá le empezó a hablar, entonces de niños empezamos a tener conciencia o leímos mucho. Claro. En tu caso, ¿qué te hizo pensar diferente o tuviste alguna situación que te generó conciencia? Mira, yo creo que fue algo progresivo. Yo viví toda mi infancia en San Pedro Sula. Que en ese tiempo no sé si sigue teniendo ese maravilloso récord de la ciudad con más homicidios por habitantes. Entonces era una ciudad muy peligrosa. Yo conozco a 16 personas cercanas mías de San Pedro que la secuestraron. Entonces imagínate ese dato a los años que yo tenía viviendo ahí. Era una vida muy estresante, de mucho peligro. Y yo desde chiquito fui muy sensible a la energía, o sea, la energía de otras personas, a sentir sus emociones, a veces muy claro, ¿verdad? Lo que estaba sintiendo la otra persona. Y mi mamá me lo fomentó un poquito, ¿verdad? O sea, como esto es normal, etcétera, ¿verdad? Está bien que puedas sentir la energía, o sea, siéntelo. Mi mamá
ella soñaba muchas premoniciones, o sea, siempre hubo como este tema un poco más esotérico en mi casa. Y lo que eso me dio fue, me salvé de 100,000 situaciones peligrosas en San Pedro porque era como ese sexto sentido de puta, no, o hey, nos están siguiendo y volteas a ver y sí, efectivamente te están siguiendo, ¿verdad? O que una vez me acuerdo perfectamente que fuimos al banco, mi mamá iba a retirar, ponele $5,000 o algo así porque nos íbamos a ir de viaje a Nueva York y uno de los, o sea, yo empecé a sentir algo raro y empiezo a voltear a ver así como que porque ya sabía que cuando había algo raro había que identificar de dónde venía. Y entonces veo a un señor vestido, así como nosotros, con unas sus botitas Timberland, me acuerdo perfectamente. Mi mamá salió de la caja, el vato venía en la fila y en eso se sale también de la fila. Salimos, era en una plaza comercial y como de la nada vi que le hizo una señal como a otro chavo y un chavo se fue al estacionamiento. Y en eso yo le dije, mamá, no vamos a salir. O sea, ahí, o sea, como que nos están esperando en el carro o algo, ni madres. Entonces le dijimos a los guardias del banco que nos acompañaran. Nos acompañaron. Y en el momento que vieron que veníamos con los guardias, el carro de al lado que estaba encendido, estacionado de reversa, se fue. ¿Me entendés? Entonces, ese tipo de cosas. A lo que voy con esto es, llegué a Monterrey, y en Monterrey, como que al estar yo expuesto a una ciudad, o sea, nueva, conocía a muy poca gente, 2 hondureños que vinieron conmigo del colegio, ¿verdad? Como que estos dones se empiezan en otras tierras, empiezan a florecer y a cambiar por otro lado, ¿verdad? Entonces, siempre conecté como con esta naturaleza energética que todos tenemos. Sí. Y mis papás siempre se quedaron en el rollo católico religioso, Sí. ¿verdad? Yo después de que me regresé de mi intercambio, me empecé a cuestionar porque yo siempre he sido una persona que se cuestiona mucho. Sí. Reflexión, o sea, journaling, el famoso journaling, yo no lo veo como algo romántico que hacen las chavas de que, ay, hoy conocí a Pedrito, ay, qué guapo. No, güey, o sea, para mí el journaling es sentarme y decir, a la puta, hoy realmente me agobió este tema y este tema, ¿qué puedo hacer con eso? Y es como todo este craneo mental de cómo tú te puedes reprogramar, ¿verdad? Sí. Y fue como ese cuestionamiento el que me hizo darme cuenta de que, güey, hay cosas de la religión católica que no me resuenan. Hay cosas que entonces las empecé a descartar y cuando me salí de ese esquema de la religión católica, empecé a conectar con otro lado de conciencia mío. Mis dones se dispararon, ¿verdad? O sea, la intuición a otro nivel. Después te puedo hablar un poquito de eso porque lo he estudiado por la neurociencia, cómo te afecta vivir en el estado de estrés a tu intuición. Sí. Y empecé a conectar con toda esta parte mía mucho más. Es que algunos lo llamarían divina, otros lo llamarían esencial, otros lo llamarían simplemente tú, ¿verdad? Sí. Entonces, y ese ha sido un poco el camino, o sea, un camino de cuestionamiento y aprovechando como la sensibilidad con la que nací, ¿verdad? Qué buenísimo. Yo soy igual y lo siento ahorita también como la energía. Mi diagnóstico cuando llegué con la psicóloga me dijo, mira, Payo, sos borderline. Entonces borderline, que era borderline. Ay, y me dijo, sos, y eso incluye ser hipersensible, ¿me entendés? Entonces, yo al principio veía como la hipersensibilidad mala, ¿me entendés? O sea, yo la veía como, la madre, yo siento mucho todo. Entonces siento lo bueno, bueno y lo malo, malo, catastrófico. Pero las multitudes no te afectaban. No me gustaban mucho porque a mí me da energía. Las personas, yo cuando estoy bajo energía, voy con gente y me lleno, pero la escojo. Antes hay gente que me drenaba, ¿me entendés? Y que me quitaba toda esa parte. Pero yo, por ejemplo, soy espectacular para entrevistas de trabajo porque yo siento la energía de las personas y sé si son buenas o no son buenas. Entonces ya las contratamos y nos ha ido súper bien en la oficina. Claro. Pero me encanta todo esto porque creo que cabal, yo también, full religioso toda mi vida, me ayudó en muchas cosas la religión y mi época de la universidad, me salvó de muchas cosas. Mi mamá falleció cuando yo tenía 23 años y si yo no hubiera estado en los grupos y en toda esa parte que yo me metí de cabeza, no sé qué hubiera hecho de mi vida, ¿me entiendes? Pero me ayudó en esa parte. Pero cabal, hace poco también llegó un momento donde dije, bueno, Dios es más grande que como para guardarlo en una cajita. Total. Entonces Él está en todos lados, está en lo que no vemos. Entonces empecé a estudiar y empecé a investigar y entonces me empecé a llenar de información donde había, hasta entendía
que a la religión muchas veces no le convenía que nosotros supiéramos tanto, y hasta vi que había un 11º mandamiento donde dice sean libres. O sea, porque muchas de las cosas, la religión sí te siembra culpa, te siembra vergüenza. Sí, claro. Yo me sentía muy mal, ¿me entiendes? Claro. Cada vez que hacía algo malo, el pecado a mí me consumía, y entonces me hincaba y me arrepentía y vibraba en ese arrepentimiento. Hasta que después dije, no, la culpa es del pasado, entonces ya no voy, eso ya aprendí de eso, ya no lo voy a hacer, pero ya no voy a seguir vibrando en culpa. ¿Has visto las gráficas de la vibración de las emociones? Sí. Y la culpa es la más baja. La más baja. Y el amor la más alta. Y el amor la más alta. Entonces, procuro ahora, ¿me entiendes? Vibrar en amor. Claro. Y como todos somos uno, vamos, o sea, alguien me hizo algo malo, pero te quiero mucho, ¿me entiendes? Entonces, instantáneamente se te regresa. Cuando vos sembras amor, te regresa muchas veces más amor, vamos. Entonces, creo que me encanta toda esa parte donde hemos ido construyendo esta sociedad, ¿me entiendes? Pero la sociedad fuera de lo que creemos, y que creo que hay un mundo afuera súper más grande que esa parte. También creo que, y que lo he estudiado. Al final, ¿qué pasó con ese diagnóstico del borderline? O sea, pues se lo mandaste por sí, un tubo. Ajá, y era como, sí, porque creo que ni lo entendí, porque también me hacía sentir mal. Ajá. ¿Me entiendes? O sea, me hacía sentir mal porque... ¿La doctora? El diagnóstico. Ajá, el diagnóstico me hacía sentir mal porque me metí a investigar, y entonces eran muchas cosas malas. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, después dije, no, lo transformé en positivo. Entonces dije, soy hipersensible, pero hipersensible bien. O sea, es un don, como vos decías, tal vez vos siempre lo viste como un don, pero en mi caso no. Y hay mucha gente que no. Aquí vino una astróloga en el episodio 6, donde nos contaba que ella tenía un don donde miraba gente en otro plano, pero era muy religiosa y su familia muy católica, entonces le dijeran que ella estaba mal. Entonces ella sintió culpa desde huira porque se sentía mal. Demonios. Entonces su don estaba opacado. Tal vez en tu caso siempre fue como positivo, no sé. No siempre. Sí hubo un momento oscuro por ahí de ese don. Sí. Entonces, pero también creo que las almas tienen su camino, y hay almas que creo yo que es la tuya, que tal vez es un alma evolucionada, que tal vez venía de otras vidas haciendo otras cosas, y que en tu caso pues a esta vida vino más a experimentar cosas buenas, porque ya traerlo desde chiquito era lo que decíamos con mis socios, que también platicamos bastante esto. Por ejemplo, un Messi, ¿vaos? O un niño que puede tocar el piano a los 3 años y toca una sinfonía. ¿Qué tiene diferente él que hizo antes, que lo preparó para este momento? Claro. Entonces creo que en tu caso veo súper bien la parte de lo que traes, porque lo puedes poner a la disposición de lo que sea, de vos mismo, y creo que hay un propósito grande en eso. Sí, fíjate que es raro, porque siempre he sentido que hay algo que tengo que compartir. Siempre me ha gustado ese tema de enseñar. Y cualquiera puede aprender, pero no todos tienen ese llamado de enseñar. Y yo no sé por qué desde siempre me gustó enseñar. Entonces, yo he enseñado de todo. O sea, soy fotógrafo de arquitectura, también he dado cursos de fotografía, de arquitectura, de edición. Ahorita estoy dando clases en la Marro a los de arquitectura de primer año. Y no sabes cómo me encanta eso. Y lo que he encontrado en Nice Mind fue justo ese compartir. Y compartir, creo que tiene una trampa también, pero compartir, yo comparto desde mis experiencias, desde lo que a mí me ha funcionado, o sea, y yo los invito a la gente como, digamos, de la sociedad del hielo, ya me meto como a temas más avanzados, un poquito más profundos, no tan por encimita como lo vemos la primera vez en el taller. Sí. Pero yo siempre los invito y les digo, a mí no me crean nada. Experiméntalo. Investígalo, o sea, si dicen, no, este está loco, Daniel, ¿cómo que la energía? Investígalo, güey, o sea, y quédate con lo que te resuene, porque al final si no te resuena, no pasa nada, y para gustos hay colores y para prácticas hay infinidad de prácticas que te pueden ayudar a ser una mejor persona. Yo te estoy enseñando la que a mí me ha funcionado. ¿Verdad? Combinando 7, 8 años de estudios, porque en Monterrey tomaba clases de conciencia cuántica, meditación, o sea, temas más energéticos que yo lo hacía porque a mí me gustaba aprender eso, y fue cuando empecé a explotar estos dones, ¿verdad? Entonces, eso es lo que he combinado, que al final es parte del como el método que ahora enseño, ¿verdad? Buenísimo. ¿Y qué más quieres hacer? O sea, ¿qué te llama la atención ahora? Mi misión ahora es combinar esto y pasarlo a la arquitectura. Wow. ¿Por qué? Yo creo fielmente que la arquitectura tiene la capacidad de cambiarte la conciencia.
regresemos un poquito más y vamos un poquito más básicos. Sí. Tienes la oportunidad de cambiarte la vida. ¿Por qué? Imagínate, te voy a poner un ejemplo bien fácil de entender. Imagínate que tu casa no tuviera ventanas, que no pudiera entrar ni la luz natural ni ventilación, ¿verdad? No te lo imaginarías porque ni una bodega es así de pinche. O sea, lo de jodido, las bodegas tienen ahí unos medio louvers para que no se humedezca. Ajá. Ok. Ahora imagínate que tu casa tiene un montón de ventanales y le entra así iluminación por todos lados, ventilación cruzada. Madres, o sea, ya hasta te sientes rico. Qué rico vivir en esa casa. Ese es el ejemplo más básico y todos lo conocen. Pero yo te puedo empezar a hablar de cómo el espesor de los materiales tiene un efecto en la sensación de estabilidad que puede tener tu casa, cómo recorridos forzados en la casa te pueden llevar a experimentar la arquitectura de cierta manera, llevarte un viaje dentro de la arquitectura. Y sin irnos otra vez, vamos a hacerlo más básico. Digamos que tú quieres una casa y que tú toda la vida viviste como cierta dificultad para conseguir dinero y de un día para otro lograste conseguir mucho dinero y ahora te va muy bien y hay gente que siempre te dijo que te iba a ir de la chingada. Entonces tú tienes una necesidad de que la gente que llega a tu casa diga, puta payo, esta casa te está, o sea, perdón, no esta casa, te está yendo chingón. Sí. Y la casa te puede hacer lograr eso. Y tú cada vez que llegues a tu casa ves esa casa, ves las dobles alturas, ves los materiales. Y dices, madre, sí, me está yendo chingón, pero también quiero que la gente lo vea, ¿verdad? Entonces, la arquitectura te puede dar ese efecto, pero obviamente tienes que considerar y pensar en todas las herramientas que tú tienes a tu disposición. La proporción de las cosas, el contraste, por ejemplo, un espacio bien iluminado se percibe mucho mejor si vienes de un espacio oscuro. Entonces, algo que yo hago muchísimo en mi arquitectura es que yo uso mucho este tipo de contrastes. ¿Tú quieres sentir la amplitud de un espacio? Pues primero te voy a apretar un poquito en un pasillo para que cuando entres a esa sala digas, puta madre, o sea, sientas esa expansión, ¿me entiendes? Entonces, como me he metido a estudiar neurociencia, como me he metido a estudiar todos estos temas como más energéticos, yo sé que la arquitectura se puede combinar con estos aprendizajes para que la arquitectura ahora te pueda dar una función a lo que tú necesitas en tu vida. Oye, ¿quieres mantener el romance en tu relación? La arquitectura te lo puede dar. O sea, te lo puede dar a través de las texturas, te lo puede dar a través de la luz, te lo puede dar a través de las vistas, de la relación entre los espacios, un espacio que fomente esa convivencia y la intimidad, ¿verdad? Entonces, o sea, por ejemplo, si tú tienes una casa y tienes una ventana, la ventana de tu baño por alguna razón de la calle, pues ¿con qué ganas vas a andar encuerado ahí por tu casa? Pues no, lo cierras, ¿verdad? En cambio, imagínate que lo volteas para el otro lado y de cierta manera tienes como un patio exterior-interior donde tú puedes andar ahí encuerado con tu pareja, como que tiene esta sensación de libertad y hay como cierta sensualidad en la casa. Eso te lo puede dar la arquitectura, ¿me explico? Sí. Entonces, mi misión ahora y empecé hace poquito ahora a grabar videos en la página de arquitectura porque la tenía súper dormidísima. ¿Sabes por qué? Porque me daba miedo decir que no tenía ningún cliente. ¿Ya? Sí, pues. Miedo, porque yo siempre he trabajado en empresas muy chingonas de arquitectura. La vida me ha puesto en estas oportunidades y yo estaba acostumbrado a trabajar en proyectos millonarios. Entonces, claro que he tenido muchos proyectos, pero proyectos chiquitos, que remodélame la pérgola, remodélame no sé qué. Y yo nunca quería subir nada hasta que no tuviera una pinche casota de 2 millones, de 3 millones de dólares que pudiera presumir. Hasta que me cayó un golpe de realidad en diciembre, que había renunciado a mi trabajo del despacho de arquitectura donde trabajaba, un despacho increíble. Y llevaba 4 o 5 meses y no tenía ni un solo cliente. Claro que me enfoqué mucho en Icemind y todo, y no me arrepiento, pero sí me di cuenta que si yo no me ponía a tocar puertas, a bajarle a mi ego y a empezar a comunicar esto que te estoy comunicando a ti de la arquitectura. ¿Alguna vez habías oído al de la arquitectura hablar así? Nunca. Bueno, nadie, muy pocas personas, ¿verdad? Entonces, si yo no me comunico y yo no expreso qué es lo que quiero hacer, ¿quién va a entender lo que puedo hacer con la arquitectura? Nadie. Hace 2 o 3 semanas grabé el primer video en el que dije de que, güey, tengo 0 clientes, pero aquí estoy empezando y aquí estoy, este soy yo y me van a estar viendo. No tienes idea cómo se me quitó un peso de encima solo por haber grabado el primer video. Y desde que tomé la decisión, ya hay 3, 4 clientes que están a punto de cerrarse. Entonces, impresionante cómo se mueve la energía cuando tú estás dispuesto a vencer ese miedo.
Qué increíble. Y ahora, cabal, me tocas un punto que quisiera que definieras desde tu perspectiva y lo vamos a platicar un ratito. El ego. Para vos, ¿qué es el ego? El ego es la identificación de tu mente con todo lo que tú te quieras identificar. La mente va agarrando etiquetas, emociones, reacciones, posesiones materiales. Entonces, tú creas una identificación dentro de esta mente de lo que tú eres. Para mí eso es el ego. Entonces, digamos, tú te identificas con Payo, tu nombre, con tu profesión, con tus posesiones, con tu carrera, con donde vives, con que, digamos, eres divorciado. Y para mí eso es tu ego. Sí. Pero si yo te quitara todo eso, todavía hay alguien ahí, cabal, ¿verdad? Sí. Entonces, al final el ego me gusta usarlo porque no sé por qué hay como una cultura de pelearse con el ego. Exactamente, eso iba después. No hay que pelear con el ego. O sea, el ego es tu compa, ahí está. Tienes que convivir con él, entenderlo. Sí, el ego, bailas con el ego. O sea, bailas con el ego. Y a veces, porque el alma está por encima del ego, y entonces el alma es la que te da ese camino, porque tu alma vibra cuando vos hablas de la arquitectura y se te iluminan los ojos y soñás y hablas chileno, ¿me entendés? Y el ego a veces es el que te decía, no, mano, no tenés cero clientes, no lo digas, ¿me entendés? Sí. O sea, te protege, ¿me entendés? O sea, mira, no te expongas porque ahí vamos a ir a sufrir, nos va a doler. Entonces yo te cuido, ¿me entendés? Pero el ego, cuando lo logras ver, identificar y lo pones al servicio del alma, es un excelente trabajador, ¿me entiendes? Porque entonces ahí el ego, bueno, hoy sí salgamos ego, porque entonces hoy necesitamos estas herramientas que hemos construido y entonces... y a veces también te sirve para protegerte de situaciones que sí necesitas protegerte, ¿vamos? Sí. O sea, porque el ego también me hace, es que aquí sí a esta persona ya no le hablemos porque nos hace daño. Claro. Entonces hay que sacar el ego y entonces ya otro, no. Entonces aquí ego, fíjate que aquí no, aquí sí quiero sentir, quiero vivir y el ego tenemos esa preconceptualización de que es negativo y entonces eso es ego, ¿no? Sí, sí. No sé si solo es la budista, pero hay muchas escuelas que te llevan como a pensar, no soy este cuerpo, no soy estos pensamientos. Yo mejor le cambiaría la frase a, no soy solo este cuerpo, no soy solo estos pensamientos, soy algo más. Pero irónicamente, lo que buscan ellos es escapar de la dualidad, pero si te estás peleando de tu cuerpo, estás creando una separación. Si te estás peleando con tu ego, con tus deseos, con tus placeres, estás separándote de ellos y no vas a llegar a esa unidad, que al final esa unidad a regresar al todo es la meta, pues, o sea, cuando estás en el todo no eres nada, pero mismo eres todo, o sea, me explico. Entonces, como tú dices, hay que aprender a bailar con él, bailar con él, usarlo para lo que es, amarlo, porque odiar al ego lo único que haces es lo opuesto, ¿verdad? Entonces, creo que eso es algo que es un arte difícil de dominar, porque suena bonito y no creas que yo lo tengo dominado, no. O sea, yo solo porque me siento a reflexionar y digo, puta, llevo otra vez 2 semanas metido en este tema, órale, vamos para atrás. Y así es un proceso constante, pero el peor error que uno puede hacer es como querer ser muy espiritual a través de quitarte todo esto. Sí, y un concepto que ahorita lo mencionaste, que también me encanta, que es ser uno. ¿Me entiendes? Uno con tu cuerpo, con tu alma, con todo lo que sos. Uno con el prójimo también, ¿me entiendes? O sea, todos somos uno impresionantemente. Y era de las partes que a mí me costaba entender con la religión, porque la religión siempre te divide. No, es que nosotros somos los que sí tenemos ¿me entiendes? La doctrina perfecta y esta es la que sí nos va a llevar al cielo, los de allá no. Entonces, qué risa que hasta dentro, digamos, de los propios católicos, a mí me vale madres hablar de esto, pero dentro de los propios católicos, que el Opus Dei, que los franciscanos, que no, es que los del Opus son muy mamones. Y se pelean entre ellos, ¿entendés? Entonces crea más división. Entonces, en lugar de entender que deberíamos de estar todos uno, porque realmente somos todo uno. A mí, de verdad, mi vida me cambió cuando encontré esa parte y veía en el prójimo, porque a mí, como te digo, tengo esta sensibilidad, por eso el podcast se llama así. Porque creo que también en la vida nos enseñan a no sentir, ¿vamos? O sea, porque como que estuviera mal. Entonces, sí entender que la otra persona que está enfrente siente, que si yo los puedo ayudar, al final, y no lo hago por eso, genuinamente te lo juro que no lo hago porque después me regrese, pero me sale natural. O sea, te lo juro que trato de vibrar en amor.
Y el amor es, de verdad, es súper lindo. Levantar y desear lo mejor a la otra persona, querer a la otra persona, ayudar a la otra persona sin esperar nada a cambio, incondicionalmente. Te regresa Sí, así 100 veces es. más, sin pensarlo. Así es. Hay una cosa que me ha sacado a mí de crisis y es un reto de gratitud de un libro de Rhonda Byrne que se llama La magia. Solo habla de gratitud y son 28 días donde hay un ejercicio que repites todos los días y hay otros que te complementan. El de todos los días es, todos los días tienes que escribir 10 bendiciones por las que estás agradecido y leer tu lista y sentir todo el agradecimiento que puedas y tratar de que esas 10 bendiciones sean diferentes todos los días. Y no tienes idea de cómo te hace agradecer hasta las cosas más que tú dabas por sentado. Pero puta, tú te levantaste hoy y tenías agua calentita en tu regadera. Sí. Es una bendición. Tú tenías que ponerte ropa que ponerte. Es una bendición. Tienes comida en tu refri. Eso es una bendición. Tienes alguien que te hace la limpieza. Eso es una bendición. O sea, porque un error es pensar, yo le pago, pues es su trabajo. Eso no te lleva a nada. O sea, estar realmente agradecido por las cosas, para mí es como, tú ahorita decías de que el amor es como que a la vibración que deberías de llegar. Yo veo la gratitud como ese pasito para que puedas más fácil llegar a ese amor. Porque si tú estás, o sea, que puede pasar y a todos nos ha pasado que estamos como que en la culpa, en el victimismo, sentimos que nuestra vida es una mierda. ¿Cómo vas a amar a la vida? Es difícil. La gratitud es ese paso que uno necesita. Empiezas a agradecer por lo que sí tienes y no por lo que quejarte de lo que no tienes y das ese paso y en menos tiempo del que crees ya estás vibrando en el amor. Es impresionante. ¿Cómo has manejado toda esa parte? ¿Te gusta leer? ¿Y qué libros te gustan leer? ¿Cómo es esa parte de conocimiento que le metes a tu mente? A mí sí me gusta leer, me fascina leer y me gustan los libros de autoconocimiento. ¿Ya? Entonces me gusta, ¿conoces al Joe Dispenza? Sí. Joe Dispenza habla mucho de neurociencia, habla mucho de cómo desprogramarte, porque me gustan los libros que te dan como diferentes perspectivas de cómo puedes dejar de ser tú. Así es. Cómo puedes reprogramar tu subconsciente, cómo puedes empoderarte a ti mismo, cómo puedes conocerte mejor para poder crear un cambio, porque el que me diga que no quiere cambiar algo en sí, me está mintiendo. Todos queremos cambiar algo, todos hay algo en nuestra personalidad que quisiéramos que fuera diferente. Y la razón de cual no podemos cambiar es porque no nos conocemos. Y como no nos conocemos, nuestra mente se ve en automático y entonces te lleva como se le hincha el huevo a la mente y a la vida. Entonces, cuando tú empiezas a conocerte y a decir, madres, yo soy así por esto y esto, o yo podría, en vez de seguirme identificando con ese papá que nunca me dio la aprobación y por eso ahora me da miedo a mí hablar de arquitectura porque mi papá nunca me dijo, muy bien, Daniel, en vez de, ahora solo puedo decir, ¿sabes qué, güey? Eso no pasa nada. Me llevó a mí a ser una persona que busca la excelencia, pero ahora decido perder ese miedo. Entonces, me explico. Ese es el autoconocimiento que yo busco en los libros. Y es un trabajo, porque no es así nomás. Cuando lo empezaste a ejecutar en voz, decía, a la madre, sí lo tenía enraizado, ¿me entiendes? O sea, hasta adentro, entonces, a la madre, bueno, trabajemos. Claro. Y para vos, que ese concepto que está de moda, que es como que la Matrix. O sea, para vos, ¿qué es eso de que lo que hay que salir? Me encanta que lo tocas porque yo a veces hablo un poco de la Matrix y la Matrix, o sea, no es un programa de computadora como se ve en la película. La Matrix es lo que tu mente ha creado de la realidad. Sí. Porque está bien pinche loco, pero esto que nosotros creemos que es sólido, tú tal vez ya lo has escuchado, es 99.99999% energía. O sea, no hay nada aquí. Esto no es sólido, es paja. Tú no sé por qué los interpretamos como sólido, ¿verdad? Pero si nosotros, para que el que esté escuchando esto lo entienda mejor, ese modelo del átomo que uno vio en el colegio, que tiene un núcleo y unos planetitas así bien bonitos orbitándolo, bórrenlo de su cabeza. O sea, ese no sirve para nada. Si nosotros expandiéramos, para empezar, esos planetas que vas orbitando no funciona así, es más como el núcleo, si hay un núcleo, pero hay una nube de posibilidades donde puede estar el electrón y solo aparece el electrón cuando lo observas. Ahí me estoy metiendo un poquito a la cuántica, pero regresando a la física tradicional, ese núcleo, digamos que lo expandimos al tamaño de un carro.
el electrón sería el tamaño de una arveja o de un chícharo que estaría orbitando alrededor de un espacio como de la isla de Cuba. Sí. Un carro, un chícharo, Cuba. Mm. Todo lo que hay en medio Es vacío. es energía. Ujú. Es energía. Sin embargo, nosotros vivimos nuestra vida enfocados en ese 0.00001%. Cabal. O sea, porque Sí. en eso nos enfocamos. Nos enfocamos en que tengo que trabajar, en que tengo que tener ese dinero para poder comer, para Cabal. poder... Pero todo eso es, o sea, es el 0.0001. Y si vives desde ese 0.01, ¿cómo vas a cambiar el resto? Cabal. Es muy difícil crear un cambio. Ujú. Entonces, está bien loco, pero esa es la Matrix para mí, como Mm. la ilusión que tú creas de la realidad basándote en tus sentidos y Ujú. en las interpretaciones de tu mente. Ujú. Porque estás trabado absolutamente en el pasado. Todos lo estamos, Sí. ¿verdad? O sea, porque para que tu mente pueda imaginarse un futuro, usa referencias del pasado. Cabal. Entonces tu futuro está trabajado en el pasado. Cabal. Y como tu mente, o sea, los pensamientos hacen que tu cuerpo libere emociones para sentir lo que tu mente está pensando. Los pensamientos son el lenguaje de la mente, las emociones el lenguaje del cuerpo. Cabal. Ahora tu cuerpo, gracias a esos pensamientos que están en el pasado, está atorado en el Sintiendo. pasado. Ujú. Es un bucle, esa es la Matrix y eso es a lo que hay que salir. Ujú. Y la ventana para salir es solo el momento presente. Ujú. O sea, porque ahí es realmente donde tú puedes experimentar algo nuevo que nunca has vivido si dejas de vivirlo desde la narración de tu voz, sino la experiencia cruda tal como es. Sí, me encanta. Creo que, y como vos decís, o sea, estamos condicionados por nuestras creencias limitantes que fueron nuestros papás. O sea, Ujú. quiera que no, ellos fueron los que nos educaron con lo que Sí, podían un poco el colegio, un poco, eso, pero ajá. Y la sociedad en general, o así sea, es. todo eso que creímos que era la realidad, Sí, que es nuestra realidad. Y yo me invitaron a un podcast que se llama Desaprender para Crecer, claro, claro. que es desaprender todo, Sí. todo lo que estamos haciendo ahorita es desaprender todo lo que vivimos, desde la religión, desde el colegio, desde los papás, y que no es que estén mal porque lo hicieron. Y nuestros hijos también van a tener que desaprender lo que nosotros Seguro. les vamos a enseñar porque Así también es. nosotros estamos limitados. Pero con lo que mencionabas de la parte de la energía y de lo que atraemos también, ¿cómo de verdad podemos atraer? Vivir en estado de supervivencia es bien complicado, vamos, porque entonces vivís en estado de necesidad, Así es. Entonces todo lo que querés lo perseguís y mientras más lo perseguís, más se aleja. Exactamente. Entonces vos no te volvés ese imán gigantesco que entonces atrae desde tu mente y desde tus emociones y sintiendo ese futuro bonito que vos dices, a la madre, yo me imagino a mi bufete, y no sé, ese es tu sueño, mi bufete construyendo cosas así como las que querés hacer. Y entonces hay gente que le interesa porque vos les generas esa experiencia a esas Exacto. personas. Entonces ya no los tenés que salir a buscar, ¿me entiendes? Si no empiezan a caer, no, yo quiero trabajar con Daniel porque me inspiró en la parte, vamos. O sea, Así creo es. que determinar ese futuro con lo que estamos haciendo hoy, pensando desde, pero sentirlo y creernos la voz. Agradecerlo, eso es eso, una herramienta como que ya increíble. estuviera. Así Ajá. es. Y eso, que la religión tenía esas cosas también buenas, mientras la fe. Bueno, cree que sí se te va a dar, que se te va a dar, que con todas tus fuerzas. Y entonces en una de esas aparecía, ¿me entendés? Y entonces, Sí. Solo hay un truco con eso de manifestar, y tú lo dijiste ahorita. El universo a todo te está diciendo que sí. cabal, Y si tú estás diciendo, híjole, yo necesito más dinero, el universo te va a decir sí. ajá, Sí, sí necesitas más. te lo Entonces, quita es de las leyes de la física. Por cada fuerza hay una fuerza igual y opuesta. cabal, Tú estás vibrando en el yo necesito, el universo te va a dar más. ¿Por qué necesitar? cabal. La gratitud es lo opuesto. Tú estás Ujú. vibrando en gratitud, agradeces, el universo te va a dar más por qué agradecer. O sea, son fuerzas opuestas, me explico. O sea, estás generando más de lo Ujú. mismo, pero hacia ti. No sé si me Sí, explico. sí. Entonces, justo lo que dices de que imaginarte un futuro y como empezar a vivirlo y agradecerlo, eso es como el core, el base de la manifestación. Sí. Y van a haber 10,000 herramientas, que unas te usan visualizaciones, otras te llevan a la gratitud, otras te llevan a la hipnosis. Sí. ¿Has probado la hipnosis? Sí. Me encanta porque la hipnosis está súper tabuizada por la Grueso. sociedad porque crees que te van así medio a pendejar con un reloj Cabal. y te van a controlar la mente. No, hombre, una hipnosis es una meditación bien profunda, si lo Cabal. quieres ver de cierta manera, en donde te llevan a que tu actividad subconsciente se iguale a la actividad del consciente
Y en ese momento tú puedes empezar a reprogramar tu subconsciente estando consciente. Sí. Entonces, la razón de por qué es tan poderosa es porque tú te metes a los circuitos de tu mente automática. Cabal. Es esas cosas que en automático te hacen sentir preocupación, miedo, carencia, inseguridades, esas creencias limitantes. Tú ahora ya les metiste como la película está Inception, nuevas creencias y sin que tengas que pensar en nada, te empiezas a sentir diferente. Y como te empiezas a sentir diferente, empiezas a vibrar diferente. Y ese 99% de energía del que hablamos empieza a acercarse a ti porque dice, puta, aquí hay algo que me atrae, ¿verdad? Lo quiero. Así es. El episodio 11, que fue antes que vos, que lo grabamos la semana pasada, es con esta chava que maneja la respiración. Yo no podía creerlo, que a pura respiración pude desconectar mi lóbulo frontal del cerebro para irme al inconsciente. Y entonces ella me explicaba cómo lo hicimos y todo, pero yo estaba en un estado súper lindo de apertura de mi mente. ¿Holotrópica o qué hicieron? Sí, holotrópica. Sí. Y entonces ahí me dijo, mira, esto lo tenés que hacer con personas de mucha confianza porque cabal como Inception te pueden meter una idea que no es tuya, ¿me entiendes? Entonces sí tiene su parte, pero él me dijo, mira, yo los dejo para que tú mismo seas el que crees sus propias ideas. Y entonces te quedas vos y bueno, yo quiero ser y creo que mi podcast crezca y quiero que mucha gente lo oiga porque creo que les puede servir esta parte y no por ego, ¿me entiendes? Sino porque simplemente creo que si a mí me ayudó en algún momento, pues lo puede servir a alguien más, pero como Inception, vamos, que dentro del sueño, en el tercer sueño, te meten una idea tan profunda que te la crees. Sí. Pero si vos, imagínate, de verdad que es bien loco, como vos decís, que uno lo puede hacer. O sea, yo quiero crearme la idea de que mi estudio de arquitectura va a ser una nave o lo que sea, y ya no desde la necesidad, sino desde la gratitud y desde el amor. Desde el amor. Te volvés invencible. Yo ayer terminé de ver otra vez, que las veo y apunto también en las noches, hago mi journaling de las ideas del día que aprendí. La de Limitless. Ajá. O sea, la capacidad que tiene el cerebro que está limitada, ¿me entiendes? Por lo que todos creemos, para mí también esa es como que la Matrix de decir, no, hasta aquí llegamos y esto es lo más que podemos hacer. Uf. Totalmente. Más que la Matrix me encanta llamarle el programa. Sí. Que es como el programa, ¿verdad? O sea, hasta parece así como conspiranoico, pero es que, brother, es cierto, perdón. Para los que, o sea, ya a estas alturas de la vida, si no eres conspiranoico, no confío en ti, ¿eh? O sea, si no has pensado en eso. Si no has pensado en alguna teoría por ahí, no confío en ti. Pero sí es bien loco, o sea, si te fijas, si hay como un rebaño en la sociedad, ciertas maneras de comportarse, o sea, hay un programa general que es naces, estudias, te gradúas, te casas, coges, tienes hijos, los gradúas, los casas, te mueres. Cabal, ya. Y a eso veniste, solo a eso veniste. Sí. No había un propósito más grande, de verdad, de construir algo y de crear algo diferente en el mundo. Esta es la vida que soñaste tener, de verdad, hacer eso, lo que tenías programado hacer y no disfrutar el presente hoy y lo que porque tu alma grita. Siempre estamos corriendo. Sí, y entonces tengo que pagar y entonces tengo que hacer y no sé qué, y entonces tengo que quedar bien con no sé quién y que mi cliente, pero la vida es yo llevo como un mes también agradeciendo y diciendo qué linda vida tengo, la que tenga. ¿Entendés? Pero es linda y es la mía. Entonces yo la voy a vivir como la quiero vivir, haciendo las cosas que a mí me gustan hacer, porque tampoco es que vamos a estar eternamente, pues. Entonces, cada momento que podamos disfrutar, creo que es un momento de agradecer y estar presente para vivir la vida que vos querés, no la vida que tus papás quieren o la que alguien más quiere, la que vos querés. Totalmente de acuerdo. Esa es libertad. Esa es libertad. Porque es que, mira, regresando a ese ejemplo de los pasos, ¿verdad? De la vida, uno está en la universidad y puta, y estás con esta prisa de graduarte porque es que ya quieres empezar a trabajar. Te gradúas y empiezas a trabajar. Y después empiezas a trabajar y dices, no, es que, bueno, tal vez, quieres una novia, una esposa, lo que sea. Entonces, ahí andas buscando y que la novia la tienes y vaya, estás casado y vaya, ahora. Entonces ahora estás corriendo porque ahora quieres construir una casa. Entonces, puta, ahí el estrés y no, es que si pago esto y no, es que se enfermó mi hijo. Entonces, ahora no puedo. Después tienes la casa y después estás corriendo para mandar a estudiar a tus hijos y toda la vida te la pasaste corriendo. Qué mal. Y te moriste corriendo y nunca pudiste disfrutar ese momentito del presente. ¿Poco no te gustaría regresar a los tiempos de la universidad donde tu única preocupación era, puta, pasar la materia? Había gente conectada, ¿sabes? No había de estrés. Literal. O sea, y cabal, Lao Tse dice, todo es nada cuando quieres un poco más. Lo que vos decís ahorita, podés tener todo, pero es nada si querés un poco más. Y cabal, platicamos también ayer con mi socio, me dice, yo tengo lo que nadie más tiene, me decía él, chingando, suficiente.
¿Te imaginas? Yo tengo lo que Fuerte. nadie más tiene. Tengo suficiente. Ajá. Porque entonces ahí sos millonario. Sí. Ahí sos Así es. millonario. Ya no necesito más, ¿me entiendes? Así O sea, es. estoy bien y ahorita pues puedo crear. Que Así también es. creo que para eso venimos a este mundo. Somos hechos a imagen y semejanza del creador. Sí. Entonces venimos a crear. Venimos a crear. Creemos una empresa, creemos en nuestro estudio de arquitectura, creemos un podcast, creemos no sé, lo que querramos lo podemos crear si lo creemos. Sí. Si lo crees, lo creas. Así es, así es. Y bueno, dos cosas. Uno, no que sientas que tienes suficiente no significa que no puedes aspirar a más. Por supuesto. Pero aspirar no significa que lo vas a buscar desde la necesidad. Ujú. Entonces, esa es una gran diferencia. Y dos, me encantó que dijiste ahorita que venimos a vivir como un creador. Para mí, yo creo que esa es la misión de todas las almas que están aquí en esta tierra. Sí. Tenemos una gran bendición estar viviendo en esta realidad, en esta Sí. tercera dimensión, Sí. porque ya en otras dimensiones más elevadas, más Sí. sutiles, ya no hay esto que estamos sintiendo nosotros, Cabal. que es la Matrix, Sí. ¿verdad? Nosotros tenemos la dicha Sí. de venir a vivir el escapar de la Matrix, el convertirte en el creador de tu propia realidad. Qué bueno. Está la famosa frase de es que co-creador, y mejor dilo, creador. Tú Sí. eres el creador de tu vida y a eso Sí. veniste a hacer. Sí. Entonces, en el momento, y te puede tardar 1000 reencarnaciones Cabal. lograrlo, ¿verdad? Sí. Hasta que no te vas quitando todo lo que veniste a superar a esta tierra, ya puedes ser tu creador. Pero lo bonito es que una vez lo entiendes, o sea, si tú cuando llegas a esta tierra veniste con un contrato de algo que tenías que venir a superar. Si tú lo superas, en ese momento tú eres libre de decidir Cabal. lo que veniste, lo que quieras hacer. Literal. Muchos se dedican por eso después a enseñar, muchos se dedican al servicio porque ya se dieron cuenta que ya tienen todo Sí. y se dedican a otras cosas que Les gustan. les gustan. O sea, cada quien, ¿verdad? O sea, ¿cómo te lo explico? Hay gente que siente que la necesidad de que me tengo que ir a la India a servir. Si ese es tu llamado, ese es Sí. tu llamado. Mi llamado no es irme a la Sí. India a servir. Mi llamado es aquí, Sí, en esta cabal. tercera dimensión, con las cosas materiales, porque Sí. a mí me fascinan los lujos, ir a comer a un restaurante rico y Sí. comprarme ropa. Me fascina. Sí. No me obsesiono con eso, Sí. pero me gusta disfrutarlos. Yo Sí. no me gustaría dejar todo tirado para ir a servir a la India porque no es mi No es llamado. tu- ajá. Yo creo que uno puede vivir una espiritualidad muy profunda en la cotidianidad. Así de sencillo. Estoy seguro, estoy seguro. Y para ir terminando, como te decía al final, a mí me dio mucha tranquilidad entender que mis emociones y mis sentimientos son válidos y me dieron una libertad de poderlos expresar. Por eso el podcast se llama Se Vale Llorar. Ujú. Porque te dicen, más a nosotros los hombres te dicen no llores, porque entonces Sí, hueco y no sé sí. qué, todas esas cosas. Entonces a mí me quita un peso porque como soy tan sensible, yo de verdad lloro con las películas, yo lloro con un perrito. La vez pasada había un chavo que llevaba a sus perros, los tenía tan educados, me inspiró tanto que le di dinero, Órale, ¿me entiendes? Porque qué lindo. vi la sensibilidad de él y del amor que le tenía al perrito. Y por eso el podcast se llama Se Vale Llorar. ¿Cómo ves vos el tema de la vulnerabilidad en nosotros los hombres y también el tema de llorar? Sí. Hay poder en la vulnerabilidad del que no se habla mucho, Cabal. porque uno piensa lo opuesto, que cuando eres vulnerable Sos no débil. eres débil. Y algo que es importante entender es que las emociones nunca son el problema, solo son un termómetro que te están enseñando cómo estás tú interpretando las cosas, cómo está tu cadena de pensamientos que te está generando esas emociones. Y en el momento que tú entiendes que tus emociones realmente no son un problema, sino que solo son una herramienta para que tú te des cuenta de algo que tienes que analizar, reflexionar, dejar ir o lo que sea, o vivirlo y soltarlo y sentirlo y trascenderlo, empiezas a no pelear con ellas y a que no te dé miedo a expresarlas. Y yo mucho tiempo fui una persona piedra. O sea, creo no hay más piedra que mi papá, así te lo pongo. De hielo. De hielo. La piedra de hielo. Vato, iceberg. ni una emoción. El enojo sí lo maneja, ¿verdad? Nada más que eso, Sí. ¿verdad? Porque el enojo es una emoción que los hombres sí, Sí, somos aceptados. Eso sí. Ah, Puedes porque gritar. te da poder. Puedes Ajá. gritar y puedes ser un Ajá. cerote. Ajá, cabal. ¿Verdad? Ah, pero no llores porque sos hueco. Ajá, ¿verdad? cabal. Entonces, en el sentido, cuando uno se empieza a abrir y se expone a esa vulnerabilidad y te das cuenta que no pasó nada, tampoco te lo tomes tan bonito porque a veces sí te aplastan en esa vulnerabilidad. Sí, me ha pasado. Pero siempre renaces más fuerte. Cabal. Y mientras más te expones, más fuerte te haces. Y más te expones y más fuerte te haces. Y más te expones y más fuerte te haces. Y más te expones y más fuerte te haces. Entonces,
¿Cuál es el denominador común? Cuando entiendes que el dolor, o sea, la incomodidad, es una herramienta para crearte esta conciencia que te va a dar más poder personal. Regresamos al punto 1 con el que empezamos, con el hielo. Por eso hago yo el hielo, porque es mi herramienta de crear conciencia a través de la incomodidad, porque me doy cuenta que ese dolor físico también es el dolor de exponerme a mis emociones y que si me aplastan no pasa nada, salgo de ahí más fuerte. Cabal, buenísimo. Sí. Te agradezco de verdad el tiempo, Daniel. La hemos pasado súper bien. Creo que es de mucho aprendizaje podernos soltar. Se nos hace siempre corto el tiempo platicando temas tan interesantes y tan profundos. Ajá, en una hora. Ajá. Entonces, así que muchas gracias de verdad por tu tiempo, por tu conciencia, por tu aporte a la sociedad y por lo que vas a poder crear. Creo que ese ejemplo, que podamos inspirar a personas a que sean ellos mismos y que se cuestionen todo y que tal vez esto tampoco les resuene, entonces este episodio no lo van a ver porque no les resuena, no hay problema. Si les resuena, búsquenlo, cuestionenlo y vean si les gusta. Y si no, pues hay 10,000 otras cosas más que hacer. Totalmente. Pero te agradezco muchísimo tu tiempo, de verdad. Así que gracias. No, gracias a ti, Payo. Y pues deseo que de verdad que este podcast le llegue a las personas y la cantidad de personas correcta, porque tienes un mensaje muy bonito que compartir. Gracias por tu invitación. Gracias. Y gracias a todos por escuchar. Este fue el episodio 12 con Iceman.